Hay un muchacho subiendo una montaña. Carga sobre sus hombros un haz de leña, gruesa, suficiente para encender una hoguera grande. Detrás de él, un anciano. Camina despacio, con la mirada fija en el suelo. En su cinturón lleva un cuchillo. En su mano, una brasa encendida envuelta en un cuerno hueco. No se hablan, no se miran. Llevan 3 días sin decirse nada importante. El muchacho es fuerte. Tiene 25 años, según los registros más antiguos que conservamos de esta historia. Podría correr. Podría arrebatarle el cuchillo al viejo de un solo movimiento. Podría preguntar por qué, pero no lo hace. Y el anciano lleva 100 años esperando a este muchacho. Lo esperó cuando ya no quedaban esperanzas. Lo esperó cuando su esposa se rió de la promesa. Lo esperó hasta que los huesos de ambos crujieron de vejez. Y ahora sube esta montaña a matarlo. Esta es la historia de lo que Dios no permitió que Abraham hiciera y que él mismo, 2000 años después, en esa misma montaña, escogería hacer por nosotros. Para entender lo que ocurrió en el monte Moriah, hay que entender primero el mundo en el que ocurrió. Un mundo que hoy nos parece imposible. Un mundo en el que matar a un niño no era un crimen. Era una ofrenda. Estamos en el 2.º milenio antes de Cristo. En las llanuras de Canaán, en las costas de Fenicia, en los altares humeantes de las ciudades cananeas, los dioses tenían hambre. Y lo que más les gustaba comer, según los sacerdotes, eran los primogénitos. El dios se llamaba Moloch, a veces Baal, a veces Quemos. Cambiaban los nombres, pero el ritual era el mismo. Una estatua de bronce con cabeza de toro y brazos extendidos. Debajo, un fuego. Los padres entregaban a sus hijos pequeños sobre los brazos encendidos de la estatua, y los tambores rituales sonaban tan fuerte que ningún otro sonido podía escucharse. La Biblia llama a esto, hacer pasar a los hijos por el fuego. No era una leyenda. Los arqueólogos lo confirmaron. En las ruinas de Cartago, la antigua colonia fenicia en el norte de África, se han excavado los llamados tofets, cementerios sagrados con miles de pequeñas urnas de cerámica. Dentro de cada urna, los huesos calcinados de un niño. Algunos recién nacidos, otros de 5, 6, 7 años. Junto a sus restos, estelas con inscripciones de gratitud. Al señor Baal Hamón, por haber escuchado mi voz, te ofrendé a mi hijo. Este era el aire que respiraba Abraham. Este era el lenguaje religioso de su tiempo. Para los pueblos vecinos, ofrecer un hijo no era barbarie, era el acto religioso supremo, la prueba última de devoción. Cuanto más amabas algo, más debías estar dispuesto a quemarlo en el altar. Y ahora, imaginen a Abraham, un hombre que ha caminado solo entre estos pueblos durante décadas, un hombre que afirma seguir a otro Dios, un Dios sin nombre pronunciable, sin estatua, sin altar fijo, un Dios que prometió darle un hijo, y luego, después de un siglo de espera, lo cumplió. Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de la risa, el hijo imposible. Y un día, ese mismo Dios sin estatua le dice algo que Abraham había escuchado antes, pero nunca de su boca. Toma a tu hijo, tu único hijo, al que amas, a Isaac. Es la primera vez en toda la Biblia que aparece la palabra amor, y aparece justo aquí, no en un poema, no en una boda, no entre amantes. Aparece en el versículo donde Dios pide que un padre mate a su hijo. En hebreo, la palabra es ahavá, y los rabinos lo notaron desde el principio. El primer amor que la Escritura nombra es el amor de un padre por un hijo, al borde del cuchillo. Y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham no responde. La Biblia no nos da su grito, no nos da su discusión. Solo nos da una frase aterradora en su sencillez. Y Abraham se levantó muy de mañana. Aquí debemos detenernos, porque durante siglos hemos pintado esta escena de un modo equivocado. Hemos imaginado a un Isaac niño, de 6 o 7 años, dócil, ignorante, acompañando inocentemente a su padre. Pero ese Isaac nunca existió. El historiador judío Flavio Josefo, escribiendo en el siglo I, en su obra Antigüedades de los Judíos, libro 1, capítulo 13, lo dice sin rodeos. Isaac tenía 25 años cuando subió al monte Moriah. La tradición rabínica del Midrash Bereshit Rabbah lo confirma. Era un hombre adulto, un hombre en la flor de su fuerza. Esto cambia todo, porque Abraham, recordemos, ya tenía 125 años, un anciano,
frágil, caminando con un bastón. Si en algún momento de esos 3 días Isaac hubiera querido huir, lo habría hecho con un solo gesto. Si en el último instante hubiera querido luchar, su padre no habría podido sostener el cuchillo. Lo que ocurrió en Moriah no fue el sacrificio de un niño indefenso. Fue el acuerdo silencioso entre 2 hombres, un padre dispuesto a entregar, un hijo dispuesto a ser entregado. Y la pregunta que nos devuelve este detalle es escalofriante. ¿Qué clase de hijo se deja atar? 3 días. La Biblia subraya esa cifra. 3 días caminando en silencio desde Beerseba hasta el monte Moriah. 3 días en los que cada paso fue una pregunta. 3 días en los que Abraham, al amanecer, miraba a su hijo dormido y sabía lo que iba a hacer al final del camino. Los rabinos dicen que Dios le dio esos 3 días a propósito. Si la prueba hubiera consistido en obedecer al instante, habría sido reflejo, no fe. Pero 3 días son 72 horas para arrepentirse. 72 horas para inventar excusas, 72 horas para decirle al muchacho, hijo, regresemos. Abraham no regresó. Al tercer día, levantó los ojos y vio el lugar a lo lejos. Dejó a los siervos al pie del monte. Y entonces dijo una frase que parecía una mentira piadosa, pero que, sin que él lo supiera del todo, era una profecía. Esperad aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Volveremos, en plural, los 2. Abraham no le dijo a sus siervos, voy a sacrificar a mi hijo y regresaré solo. Dijo, volveremos. La carta a los Hebreos en el capítulo 11 lo explica. Abraham creía que Dios era poderoso para resucitar a Isaac de entre los muertos. No entendía cómo. Solo sabía que la promesa de Dios no podía romperse. Si Dios había prometido descendencia a través de Isaac, e Isaac iba a morir, entonces de alguna manera Isaac iba a volver. Subieron, el padre, el cuchillo, el fuego, el hijo, la leña sobre los hombros, y entonces, a mitad del camino, la voz que rompe los 3 días de silencio, la voz del muchacho que ha entendido que algo falta en este sacrificio. Padre mío, aquí estoy, hijo mío. He aquí el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Es una de las preguntas más desgarradoras de toda la Escritura. No hay reproche, no hay miedo. Es una pregunta inocente que abre un abismo bajo los pies del Padre. Y Abraham responde con palabras que, en hebreo, esconden un misterio que la mayoría de las traducciones no alcanzan a mostrar. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. En hebreo, Elohim yireh lo hace. Literalmente, Dios verá para sí mismo el cordero. No Dios proveerá un cordero, sino Dios verá para sí el cordero. Para sí mismo, como si el cordero, en última instancia, fuera asunto de Dios, su elección, su provisión, suyo. Abraham no sabe lo que está diciendo, o quizás sí. La gramática hebrea es ambigua a propósito. Y 2000 años después, esa frase volverá a sonar en otra lengua, en otra montaña, cuando Juan el Bautista, mirando a un hombre llamado Jesús caminando hacia él, diga, «He aquí el Cordero de Dios». El Cordero que Dios ve para sí mismo. El Cordero que es del Padre. El Cordero que el Padre se encarga de proveer. Pero Isaac en ese momento no sabe nada de esto, solo sabe que su padre no le ha dicho dónde está el Cordero, y siguen caminando juntos. La Biblia repite esa frase, «Vayelhu shneichem yachtav», y caminaron los 2 juntos. Como si el narrador quisiera asegurarse de que no perdamos de vista el detalle más importante. Ningún padre arrastraba a su hijo, ninguno se adelantaba, ninguno se quedaba atrás. Iban juntos, hacia el altar, juntos. Llegaron a la cumbre. Abraham construyó el altar piedra por piedra, acomodó la leña y luego se volvió hacia su hijo. Aquí, la tradición se detiene, porque aquí ocurre algo que la Biblia narra en una sola línea, pero que el judaísmo ha contemplado durante 3000 años. Y ató a Isaac su hijo. En hebreo, atar se dice akat, y de esa palabra nace el nombre por el que los judíos llaman a esta historia hasta el día de hoy, la akedah. La atadura. No se llama el sacrificio de Isaac, no se llama la prueba de Abraham, se llama la atadura. Como si el verdadero corazón de la historia no fuera el cuchillo, sino las cuerdas. Porque un hombre de 25 años no se deja atar, a menos que quiera. La tradición midrashica, en obras como el Midrash Tanhuma y el Pesik Tarrabatí,
conserva un detalle conmovedor. Cuentan que Isaac le dijo a su padre, justo antes de subir al altar: «Padre, átame fuerte, átame bien, porque si por reflejo de la carne me agito y arruino en sacrificio, los dos quedaremos avergonzados delante del cielo». Isaac pide explícitamente ser atado más fuerte, para que no se mueva, para que no haga vacilar la mano de su padre. El joven no es la víctima de la historia, el joven es el segundo protagonista, y su sí silencioso es tan grande como el sí silencioso de Abraham. Imagínenlo, un padre llorando mientras anuda las cuerdas. Un hijo de 25 años, fuerte, que podría romper esas cuerdas con un solo movimiento, dejándose atar como un cordero. Las manos del anciano temblando, las manos del joven quietas. Abraham levanta el cuchillo. La hoja brilla bajo el sol de Moría, el brazo del anciano se alza, y entonces, en el último instante, en la fracción de segundo antes de que el filo descienda, el cielo se abre. «Abraham, Abraham, aquí estoy. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único». Y Abraham levanta los ojos, y ve, enredado por los cuernos en un zarzal, un carnero atrapado en espinas. Lo desata, lo lleva al altar, y en lugar de su hijo, ofrece al carnero, y al lugar le pone un nombre que quedará grabado en la memoria del pueblo de Israel para siempre: Yahvé Jireh, Jehová proveerá, o más exactamente, en el monte de Jehová será visto, en tiempo futuro. Como si lo que ocurrió allí no fuera el final de la historia, sino solo el primer acto. Pero, ¿de qué historia? ¿Por qué decir será visto? ¿Qué falta por verse en este monte? Para responder a esto, hay que entender qué montaña era esta. El segundo libro de las Crónicas, capítulo 3, versículo 1, nos da la pista que muchos lectores pasan por alto. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moría, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. El monte Moría, la misma palabra, la misma montaña. 1000 años después de Abraham, el rey Salomón construye sobre esa misma cumbre el templo de Jerusalén. La piedra donde Abraham levantó el altar se convierte en la piedra del fundamento, el centro del culto de Israel. Cada año, durante 1000 años, sacerdotes degollarán corderos en ese lugar. Cada Pascua, la sangre correrá por los canales de la roca. Cada día de la expiación, el sumo sacerdote entrará al Santo de los Santos, justo encima del lugar donde un anciano una vez ató a su hijo. Y la frase de Abraham, en el monte de Jehová será visto, se cumple cada amanecer. Allí se ve, allí se provee, allí, durante 10 siglos, los corderos mueren en lugar de los hombres, hasta que el templo cae. En el año 586 a.C., los babilonios lo destruyen. Se reconstruye. En el año 70 después de Cristo, los romanos lo arrasan hasta los cimientos. Y desde entonces hasta el día de hoy, ningún cordero ha vuelto a sangrar en esa roca. ¿Por qué? Porque entre la primera caída y la segunda caída del templo ocurrió algo en esa misma cordillera, algo que hizo innecesarios todos los corderos del mundo. El monte Moría, según la geografía sagrada que han reconstruido los estudiosos de Jerusalén, no era una sola cumbre. Era una formación rocosa alargada que muchos exégetas vinculan con la colina que, en su extremo norte, fuera de las murallas de la ciudad, los romanos usaban para ejecutar a los condenados. Una elevación más baja, más expuesta, junto al camino. Desde allí los condenados eran visibles para todos los que entraban en Jerusalén. Los habitantes la llamaban, por la forma de la roca, el lugar de la calavera. En arameo, Gólgota. En latín, Calvaria Elocus, el Calvario. La misma cordillera, el mismo Moría. La misma frase que pronunció Abraham resonando, 2000 años después, en otro padre, en otro hijo, en otro madero. Veamos lo que ocurrió en esa segunda cumbre, y veámoslo con los ojos de quien ya conoce la primera. Un padre y un hijo único, amado, tal como Abraham e Isaac. El hijo carga sobre sus hombros la madera del sacrificio, tal como Isaac cargó la leña. El hijo es adulto, en la flor de su fuerza, tal como Isaac según Josefo. El hijo va voluntariamente, no huye, no se defiende. Tal como Isaac se dejó atar. El sacrificio ocurre en el monte Moría, el mismo, la misma piedra, la misma cordillera. Y aquí terminan los paralelismos.
Aquí empieza la diferencia. San Agustín, en La Ciudad de Dios, al meditar sobre el carnero atrapado en el zarzal, escribió que aquel animal, con sus cuernos enredados entre las espinas, era figura de Cristo coronado de espinas. El Cordero del Padre, atrapado en la corona de zarzas, esperando ser ofrecido en lugar del Hijo. En Moriah, la voz del cielo dijo: «Detente». Detuvo la mano del Padre, salvó al Hijo y ofreció un sustituto. En el Calvario, la voz del cielo cayó. No hubo grito desde lo alto, no hubo carnero entre los espinos. La corona de espinas no estaba sobre la cabeza del animal, estaba sobre la cabeza del Hijo. El sustituto no apareció, porque esta vez el sustituto era él mismo. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, eligió sus palabras con un cuidado que solo un lector judío podía detectar. En el capítulo 8, versículo 32, escribió: «El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros». No escatimó, oukefeisato, en griego, es exactamente la misma expresión que la traducción griega del Antiguo Testamento, la Septuaginta, usa cuando la voz del cielo le dice a Abraham: «No me rehusaste tu hijo, tu único». Oukefeisó, no escatimaste. Pablo está poniendo en la boca del Padre Celestial las palabras que un día se dijeron sobre Abraham, como diciendo: «Lo que tú estuviste dispuesto a hacer, anciano, yo lo hice. Lo que tu mano se preparó para empuñar, yo no la detuve cuando la mía cayó». Y aquí está el corazón de toda la historia. En Moriah, Dios dijo a Abraham: «Devuélveme a tu hijo». Y al final le devolvió a Abraham su hijo. Isaac bajó vivo de la montaña, caminó de regreso a casa, se casó, tuvo hijos, vivió. En el Calvario no hubo voz que detuviera el cuchillo cayó, la leña se manchó de sangre. El hijo no bajó vivo de esa montaña, lo bajaron muerto, lo envolvieron en sábanas, lo metieron en una tumba. Y sin embargo, la frase de Abraham seguía esperando ser cumplida del todo. En el monte de Jehová será visto. No fue visto, será. Lo que se vio en Moriah hace 4000 años fue solo un ensayo, un símbolo, una sombra proyectada hacia adelante en el tiempo. La verdadera provisión de Dios, el verdadero cordero que el Padre vio para sí mismo, no era un carnero atrapado entre espinas, era su Hijo, coronado de ellas. Por eso los judíos, hasta el día de hoy, en cada fiesta de Rosh Hashanah, hacen sonar el shofar, el cuerno del carnero, cada año, para recordar al carnero de Moriah, para recordar al sustituto, para recordar que Dios provee. Pero hay algo que el shofar no dice, algo que Abraham no podía saber cuando bajaba la montaña con su hijo abrazándole la cintura, algo que Isaac no podía sospechar cuando, ya anciano, contaba a sus nietos cómo casi muere atado sobre la leña. Y es esto: aquel carnero del zarzal no era el final de la provisión, era apenas la primera entrega, era el anticipo, era la promesa. La provisión definitiva vendría 2000 años más tarde, en la misma cordillera, en otra cumbre apenas a unos cientos de metros, donde otro padre, esta vez sin posibilidad de detenerse, entregaría a otro hijo, esta vez sin sustituto. Volvamos a la imagen del principio. Un muchacho subiendo una montaña con leña sobre los hombros, un padre detrás, con el corazón roto. Solo que ahora, la montaña no es la de Abraham, es la del Hijo del Hombre. La leña no es un haz de ramas, son 2 vigas en forma de cruz. El Padre no es un anciano de Mesopotamia, es el Padre de toda la creación. Y el Hijo no es Isaac, es aquel a quien Isaac apenas alcanzó a prefigurar. Y mientras el primer padre, en Moriah, alzó el cuchillo y oyó una voz que lo detuvo, el segundo padre, en el Calvario, no oyó ninguna voz que lo detuviera, porque esta vez el cuchillo tenía que caer. ¿Para quién? Por nosotros. Abraham fue invitado a vivir durante 3 días y 3 noches, lo que el Padre Celestial sentiría siglos después. La angustia, el silencio, la obediencia. Pero al final, a Abraham se le devolvió su hijo. El Padre Celestial caminó la misma cordillera, cargó el mismo peso espiritual, y al final, no se le devolvió el suyo. No, al menos antes del tercer día. Porque al tercer día ocurrió algo que también estaba escondido en la primera historia. Recuerden, cuando Abraham le dijo a sus siervos al pie del monte: «Esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros». La carta a los Hebreos comenta que Abraham creía que Dios podía resucitar a su hijo. Y por eso,
dice el texto, Isaac le fue devuelto, como en figura, como anuncio, como prefiguración. El verdadero hijo, el verdadero único amado, sí bajaría muerto del monte. Pero al tercer día, como Abraham creyó por su hijo y como nunca llegó a ver, Dios lo levantaría. Por eso cuando los primeros cristianos contaban esta historia, lloraban y reían al mismo tiempo, porque al fin entendían el misterio que los rabinos habían contemplado durante 1000 años sin poder cerrar. ¿Por qué la atadura? ¿Por qué el silencio? ¿Por qué la frase enigmática en el monte de Jehová será visto? ¿Por qué al ofrecerse el carnero, Abraham no le puso al lugar el nombre Jehová proveyó, en pasado, sino Jehová proveerá, apuntando hacia un futuro todavía por venir? Porque la historia de Moría no estaba completa. Le faltaba el segundo acto. Y ese segundo acto se escribió con la sangre de un hijo que cargó su propia leña, que fue atado de manos y pies, que no resistió, que oró por su verdugo, y que en lugar de oír la voz del cielo deteniendo el cuchillo, oyó otra voz, la suya propia, susurrando en la oscuridad: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El cuchillo cayó, y al tercer día, el hijo regresó a casa. Esa es la historia que comenzó un anciano de Mesopotamia, hace 4000 años, subiendo en silencio una colina con un cuchillo en la mano y un hijo a su lado. Esa es la historia que termina, si es que termina, en una tumba vacía a unos cientos de metros del lugar exacto donde Isaac fue atado. Y la pregunta con la que nos despedimos no es teológica, es íntima. Si esta correspondencia es verdadera, si la cordillera de Moría no fue un escenario casual, si los detalles del joven que carga la leña, del padre que entrega, del cordero que el padre ve para sí mismo, no son coincidencias, sino correspondencias. Entonces lo que ocurrió en aquel monte habla también de cada uno de nosotros. Porque el cordero que Dios proveyó no fue solo en lugar de Isaac, fue en lugar nuestro. Fue por cada padre que ha tenido que enterrar a un hijo, fue por cada hijo que se ha sentido entregado. Fue por cada uno de nosotros que un día subimos nuestra propia montaña, cargando una leña que no escogimos, sin entender por qué. Lo que Dios no permitió que Abraham hiciera, Él mismo lo hizo por nosotros, y por eso, 4000 años después, cuando alguien pregunta, ¿dónde está el cordero?, la respuesta sigue siendo la misma que dio aquel anciano caminando junto a su hijo. Esa respuesta que parecía evasiva y resultó ser profecía: Dios lo proveerá. Dios ya lo proveyó, en la misma montaña, con otro hijo, que también cargó su madera, que también fue entregado, que también se dejó atar. Solo que esta vez no hubo carnero entre las espinas eran su corona. El cuchillo cayó, y al tercer día, el hijo volvió a casa.